Y el tema de hoy se va a llamar conflicto. Y usted va a decir, ¡ay, qué palabra, no! Conflicto. Bueno, cuando estuve orando, meditando en la palabra que tenía para compartir hoy, yo tenía una y el Señor me la cambió porque tenía unos temas ahí. Y incluso cambió el título. Pero cuando escuchamos la palabra conflicto, ¿sí? Y nos vamos al diccionario, ¿qué significa la palabra conflicto? Pues dice que significa oposición o desacuerdo entre las personas. Eso es un conflicto, ¿sí? Y en muchas ocasiones cuando usted y yo recibimos palabra de Dios, usted la recibe con gozo, con alegría y usted piensa, ay, esta palabra la necesitaba o esta palabra todavía no la he ocupado, pero para algún tiempo de la vida la voy a necesitar. Entonces, sobre todo cuando usted recibe una palabra con gozo que viene de parte de Dios y usted sale de aquí, enseguida pasa algo. ¿A cuántas les ha pasado que recibe una palabra, Dios la bendice tanto con una palabra y enseguidita el enemigo busca quitarnos esa palabra que ya está en nuestra mente y en nuestro corazón y que Dios trajo en ti paz, trajo sanidad, trajo esa palabra que necesitabas para ese tiempo, para ese momento? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto porque en la palabra de Dios hay muchas porciones donde tú puedes ver lo que sucede allí y cómo se van dando las cosas, ¿sí? Bueno, en muchas ocasiones nos encontramos en tiempos difíciles o de prueba y necesitamos una palabra, pero sucede que a nuestro alrededor ocurren cosas y no nos damos cuenta o no nos imaginamos lo que va a suceder después porque vamos con ese gozo, con esa alegría de esa palabra que Dios nos ha dado. Y le voy a pedir que vayamos al libro de Samuel. Vamos a ver 3 ejemplos de conflicto, ¿sí? 3 ejemplos. Y hemos leído mucho este tema con respecto a una mujer que estaba casada con un hombre llamado Elcana, ¿sí? Esta historia la conocemos en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 1, ¿sí? Elcana se llamaba este señor esposo. Dice, vamos a leer, dice, hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día de Elcana, ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, aquí vemos, ¿verdad? Y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura del alma, oró al Señor y lloró abundantemente.
e hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mas ella oraba largamente delante del Señor. Eli estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana y su mujer, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. ¿Sí? Hasta aquí vamos a leer. Vemos una mujer que era esposa de un hombre, y este hombre tenía otra mujer, cosa que hoy en día ya no es así, ¿verdad? Y esto quiero aclararlo porque ya nada más hoy en día un hombre puede tener solamente una sola esposa. Pero en ese tiempo, esta otra mujer, si usted se fija aquí en las escrituras que leímos, Ana era la esposa y Penina era la otra, ¿sí? Porque dice así en esta escritura. Entonces la otra tenía muchos hijos e hijas, y esta aprovechaba esto para molestar a Ana, quien no podía tener hijos. Y bueno, vemos que este conflicto en una familia de tres, ¿verdad? Una familia donde la que tenía hijos molestaba a Ana, ¿sí? Y por si fuera poco, ella iba a la sinagoga y oraba largamente, y lloraba. Y el sacerdote la observó, la miró y pensó, ¿qué pensó? Que estaba ebria, por si fuera poco, ¿verdad? ¿Se fija en el conflicto? Esto quiero que usted lo vea, porque a veces tú y yo pasamos por situaciones y la gente puede verte, puede ver tu proceder, cómo tú buscas a Dios, pero los demás pueden pensar de ti de una manera diferente. En este caso, el sacerdote, cuando la veía que abría sus labios, pues él le dijo: ya, digiere tu vino, pásalo, tómatelo, ¿verdad? Estás ebria. Y me gusta la contestación de Ana, porque puedo ver en ella la contestación de una hija de Dios, ¿verdad? No sé si usted lo ve de esta forma, pero esta mujer Ana, después de tener una situación de conflicto en su casa, tener que estar con una mujer, fíjese, Eli, el esposo de Ana, subía a ofrecer sacrificios y se acostumbraba a llevar algo para comer en la sinagoga. Y Eli llevaba que comer y le daba la porción a la familia que él tenía. Pero fíjese, me llama la atención que él sí tenía la atención con su esposa,
le daba a ella una parte especial, apartada, primero a ella y después repartía a los hijos. Pero quiero imaginarme que ella, al ver que su esposo repartía a la otra mujer y a los hijos, pues también esto causaba en Ana una situación dura, difícil. Ver que repartiera la ofrenda, porque lo que llevaban, me imagino que era un cabrito, aquí no explica, pero dice que llevaban una porción, dice aquí, ¿verdad? Y dice, y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, ustedes saben que llevaban un cordero, una ofrenda, según ofrecía cada familia. Esta ofrenda que ellos llevaban era de acuerdo al número de la familia que tenían y la ofrecían en sacrificio al Señor. Y se acostumbraba a repartir de esa ofrenda en ese lugar. ¿Sí? Dice, pero a Ana daba en el 5, en el versículo 5, una parte escogida, una parte apartada. Yo quiero imaginarme que Eli le daba a Ana la porción de donde sabía que a su esposo le gustaba, ¿verdad? Sí, es como usted y yo cuando comemos un pollo. A uno les gusta el ala, a otros les gusta la pierna, a otros el muslo y a otros la pechuga y así, ¿verdad? Yo quiero imaginarme que aquí en el sacrificio que llevaban a la iglesia, el cordero que llevaban, el Cana sabía cuál era la porción que le gustaba a Ana y esta porción la apartaba, la separaba y decía, esta es para Ana. Y luego dice ahí que dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Yo creo que cuando el Cana repartía la porción a la otra mujer y a los hijos, a lo mejor a Ana no le afectaba ya tanto lo que hiciera su rival, aunque dice ahí que le afectaba, pero yo creo que la lastimaba la forma de hacer las cosas, de repartirle a los hijos. Yo creo que ella llegó a pensar, y yo también quiero tener un niño, uno, ¿verdad? Y bueno, ella fue al templo, oró, y por si fuese poco, Eli le dice, digiere tu vino. Y la contestación de ella era, en el versículo 13, dice, Eli la tuvo por ebria. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y quiero decirle aquí algo importante. Todos, incluyendo el sacerdote, aquí en este caso el pastor y yo, nos podemos equivocar, ¿sí? Porque somos personas, somos de carne igual que ustedes. Pero aquí el Eli, al verla a ella, quizás pensó, está ebria, aquí lo dice, está ebria, y le dijo, Ana le contestó, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y yo quiero hacerle una observación en cuanto a esto. A veces venimos a la iglesia y las personas a lo mejor se mueven de una forma, o se tiran de una manera, o se arrodillan. Y ustedes y yo, los que estamos por allá viendo y observando, podemos decir, ahí está, borracho. O está moviéndose y así no es. Y esto y aquello, ¿verdad? Podemos juzgar y decir y pensar, esa persona está haciendo esto, pero tú y yo no sabemos el conflicto que esa persona está viviendo. Al paso de los años que yo tengo como creyente, he visto muchas cosas, que sacuden las manos, que se tiran en el piso, que mueven sus cuerpos de una manera. ¿Mandé? O la risa, ¿verdad? Y tú y yo podemos pensar como él estaba pensando hacia Ana. Él pensó, está ebria. Le dijo, digiere tu vino, ya, digestión, ya, deja eso ya, ¿verdad? Bébelo, pásalo, déjalo.
pero nadie conocemos la situación que las personas están pasando. Y una de las maneras y formas que el Espíritu Santo es que hace tocar a las personas. Venimos a la iglesia y alabamos a Dios. Levantamos nuestras manos, aplaudimos y danzamos y sabemos que esa es una forma y una manera de adorar al Señor como quizás hemos entendido o aprendido. Pero cuando una persona hace algo fuera de lo común, tú y yo podemos ser como Eli, pensar que está ebria, pensar cosas en las cuales podemos equivocarnos. Me da gusto ver que en la Biblia Eli estaba equivocado. Y me da gusto también ver cómo una mujer que ama a Dios le contesta con todo amor y respeto. Cuando ella le dice, no, Señor, fíjese cómo le contesta. No, Señor. A ver, le leo. A ver, es que como traigo aquí mis notas, en el 16, 15, desde el 15, ¿verdad? Ana le respondió, no, Señor mío. Esto me da así como en la escritura, como que le contesta con amor y con respeto. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. O sea, soy una mujer que estoy pasando por tiempos muy feos, muy duros. Usted no se imagina el conflicto que vivo cada día. Conflicto significa la oposición y la diferencia que hay entre personas. No imaginamos verdaderamente qué vive cada persona, ¿verdad? Y aquí dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y algunas personas cuando derramamos nuestra alma al Señor, lo hacemos de maneras diferentes, ¿sí? Algunas gritamos, algunas lloramos, algunas estamos quietas, pero piense y piense, ¿sí? Algunos se tiran al piso, ¿sí? Cara a cara al piso. Y Dios hace en cada uno cosas o pone cosas diferentes. Aquí Ana le explica, he derramado mi espíritu. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Qué es una mujer impía? Una mujer que no conoce a Dios, ¿sí? Y ella le explica, no me tengas por una mujer impía. Una mujer impía, hablando de una mujer que bebe y está ebria con respecto al punto que toca aquí Eli, ¿verdad? No me tengas por una mujer que no ama a Dios, que no hace cosas que no convienen. Porque dice, por la magnitud de mis congojas, y mire qué tremendo, está diciendo la magnitud, o sea, mi problemota es terrible, ¿sí? Dice, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Quiere decir que ella cuando estaba orando le estaba diciendo al Señor todo lo que a ella le sucedía. Ella, cuando habla de esta palabra, magnitud de mis congojas y de mi aflicción, es decir, que ella estaba sufriendo mucho. Era un anhelo muy grande el querer ser mamá, el querer tener un hijo, ¿sí? Y dice, bueno, cuando ella le dice esto, Eli le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Hizo una oración de bendición muy breve, muy sencilla. Yo me imagino que Eli ha de haber dicho, la regué, pero bueno, ya la regué, pero ahora te bendigo, ¿verdad? Te bendigo y que el Dios de Israel te escuche, te otorgue, te responda a lo que has pedido, a lo que has hecho. Y vemos más adelante que Dios se acordó de ella y tuvo un hijo, y este hijo ella lo consagró a Dios, lo apartó para Dios. Y cumplió el tiempo de destetar al niño, es decir, lo crió los primeros años
y luego fue a la iglesia, al templo, y lo entregó para que sea un hombre de Dios y aprendiera. Pero quiero hacerte ver esto. Nosotros como creyentes, cuando leemos las Escrituras, debemos de ver que somos diferentes, que pensamos diferente y que no por eso nosotros tenemos que decir o expresar algo en contra de nuestros mismos hermanos, ¿sí? En este caso, Ana, ¿a dónde tenía que ir? Al templo, a orar, a buscar a Dios y encontrar allí gente que la anime, que la bendiga, que ore por ella, que no la critique, que no la juzgue, al contrario, que tome sus circunstancias para orar por ella, ¿verdad? Pero resulta que el conflicto, ¿sí?, está en nosotros. No solamente la persona que está pasando por los tiempos difíciles, sino que muchas de las veces nosotros, la iglesia, jugamos un papel muy importante para cada persona que está viviendo una situación diferente a la nuestra. El conflicto es que muchas de las ocasiones no sabemos lo que le pasan a las personas y nosotros hablamos y decimos y argumentamos cosas que no son. Entonces, cuando yo no conozco lo que sucede, yo debo de quedarme calladita. Un segundo caso, quiero que vayamos a Marcos 5:21. Marcos 5:21. No me acuerdo que esta sea la cita, pero parece que tomé Lucas, pero a ver, vamos a ver. 5:21. No, vamos allá adelante a Lucas 8:40. Es el mismo, pero está más clara. Lucas 8:40, allá adelante. Está más clara esta cita. 8:40. Y vamos a ver una cita que hemos leído en muchas ocasiones. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero, y aquí vamos a ver el conflicto en que se encuentra esta otra mujer. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Bueno, vemos situaciones en esta cita bíblica que acabamos de leer. En el versículo 44 vemos que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús. Ella iba entre la multitud y ella se iba tratando de acercar al maestro y tocó la orillita del manto de Jesús, ¿sí? Y Jesús, reconociendo que había salido poder de él, ¿sí? Él preguntó. Fíjese, me llama la atención en el versículo 46, esto.
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer se acercó con tanta desesperación, pero también con mucha fe, pensando, si tan solo toco el borde, la orillita de la vestimenta de Jesús, con eso yo voy a ser sana. Qué fe tan grande, ¿verdad? Y qué tremendo, porque ella tenía 12 años con un flujo de sangre. Entonces, mire, yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es esto, ¿verdad? Algunas que estamos aquí sabemos lo que es esto. Ella con 12 años, yo con 1 año padecí algo parecido. 1 año, donde empecé a ver que mi costumbre se quería ir y ya se iba y ya se venía, pero así como dice aquí, con flujos. Y es una desesperación. Yo que ya viví algo como esto, es una desesperación, porque te sientes muy mal, sientes que se te van las fuerzas, te sientes cansada, te sientes desesperada y asustada en ocasiones porque esos flujos son, ¿verdad? Sientes que, ay, ya me vacié toda. Yo sé lo que es esto. Las mujeres que han padecido en algún momento de esto sabemos de lo que se trata. Pero esta mujer pensó, ay, va a pasar Jesús, va a venir. Y dice en el 44 que tocó solamente, dice, y al instante de tocar, paró el flujo de su sangre. Esta mujer, al preguntar al Señor Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor Jesús sabía, conocía quién la había tocado. ¿Pero por qué lo hizo? Recuerde que los discípulos estaban recibiendo un discipulado, ¿sí? Estaban siendo preparados por el mismo maestro. Entonces él, al preguntar, ¿quién me tocó? Enseguida Pedro fue el primero que contestó, maestro, la multitud te aprieta y te oprime, o sea, te aplana, ¿verdad? Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Mire, ahí empiezan como que las cosas a ponerse de otra manera, ¿verdad? Una presión, al andar entre la gente, pero maestro, mira, pero ¿quién? Si todos te aprietan, nadie te tocó. O sea, tampoco Jesús era intocable. ¿Se fija? Las personas que se le acercaban querían estar con él. Esa mujer se metió entre la gente. Pero mire, cuando el Señor va a hacer algo, siempre hay un conflicto. Siempre. Siempre pasa algo que trata de cambiar las cosas. Pero aquí yo puedo aprender que Jesús estaba, porque me puse a pensar en esto. En algunas ocasiones cuando el Señor sanaba y liberaba, les decía, no lo cuentes, vete a tu casa y cuéntaselo a tus familiares, solamente a ellos, ¿verdad? Diles, o no cuentes nada. Pero en esta ocasión el maestro pregunta, ¿quién me ha tocado? Y enseguida los discípulos contestan. Pero esta mujer con miedo expresó temblando, porque dice aquí que ella no quedó oculta, sino que no pasó desapercibida. Aquí ella con miedo le dijo, Señor, yo, dice aquí en el versículo 47. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como que al instante había sido sanada. Me encanta la reacción de esta otra mujer. Se postró y le declaró, Señor, en el momento que te toqué fui sanada. Yo creo que en el momento que ella se arrodilló y se postró, porque habla ahí, se postró a sus pies, ella le dijo lo que le había pasado. Sí, el conflicto es
que muchas de las veces entre la gente nos pueden ocurrir cosas y las actitudes, las acciones de algunas personas en necesidad van a declarar a lo mejor con miedo lo que les ha pasado. Es hermoso ver que esta mujer entre la multitud no le importó nada, sino que se postró y le dijo al Señor que en el momento que lo tocó, ella recibió su sanidad. Quizás los discípulos, quizás la gente no entendía y se preguntaban, pues esta mujer, ¿verdad? Te tocó, maestro, esta mujer. Pero recordemos estos puntos importantes. El maestro cuando preguntó, ¿y quién contestó? El maestro preguntó y contestó Pedro, uno de los discípulos. Porque estoy segura, pensando en el cuadro que estaban los discípulos con Jesús, ellos tenían que andar listos, observando, alertas de lo que pasaba, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones el Señor compartía la palabra, predicaba, y en otras oraba por los enfermos y sanaban, y en otras oraba por ellos y eran libres de los espíritus en los cuales eran oprimidos. En este conflicto vemos que el propósito de Dios se cumplió con esta mujer. Ella fue, no le importó meterse entre los hombres. Si usted se pone a pensar, Jesús iba con los discípulos a su alrededor y la gente a su alrededor, mas ella se metió entre los hombres y eso es de valientes, ¿sí? Pero a esta mujer no le importó porque ella lo que quería era tocar al Señor. ¿Cuántas veces, y yo lo he vivido, ¿sí? Que luego dices, ay, no, son puros hombres, ni para qué me meto, ¿verdad? Son más hombres y yo soy la única mujer, pero a ella no le importó. ¿Por qué? Porque ella tenía necesidad y los discípulos tenían que estar bajo la expectativa. Tercer caso, un caso que lo dejé para el último porque este me parece muy impresionante. Vámonos a Lucas, ahí mismo, Lucas 7. Por eso les puse el tema 7, 36 al 50, a este título de conflicto. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Hemos leído en muchas ocasiones este título, esta porción de la palabra. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, aquí en la mente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta
ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, fíjese el conflicto, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué tremendo este conflicto, donde muchas personas que están ahí, para empezar, el maestro conoce lo que pensamos. El maestro sabe lo que está pasando en medio de este conflicto, en medio de tanta gente. Él puede darse cuenta. Esta mujer, como él le llamó, fíjese cómo este fariseo, que era un religioso, llamado Simón, ¿sí? Si fuera profeta, o sea, me habla de cómo él juzgaba y hablaba dentro de sí y pensaba. Y yo quiero decirte algo, quizás nosotros entre nosotros no podemos ver lo que pensamos, pero el Señor sí sabe lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y me llama la atención este conflicto, esta oposición, esta diferencia entre las personas que somos del reino, ¿sí? Que sabemos la palabra, pero que aún dentro de lo que pensamos y sentimos y luego todo lo expresamos, sale la realidad del asunto que hay en nuestros corazones. ¿Sí? Este hombre, tremendo asunto ocurre aquí. Este fariseo dice unas palabras como que ásperas, ¿no? Como que una forma de decir las cosas donde se nota lo que hay en el corazón. Porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Para empezar, el primer párrafo dice, si fuera profeta, punto número 1, conocería. O sea, Jesús no conoce quién es esta mujer. Y luego dice aquí, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Caso terrible, tremendo. Y mire, yo le voy a decir esto. Cuando yo leí esta porción de la palabra, me acordé en una ocasión que alguien vino y me dijo, no, pastora, es que esta, ¿cómo va a predicar? Esta que es una mujer de así y así, ¿verdad? Me acordé de ese asunto, porque quiero decirle, seguimos batallando, porque somos carne, porque estamos en el cristianismo, es decir, ya somos cristianos, pero seguimos batallando con nuestra manera de ser y con nuestra manera de pensar que tiene que cambiar. Dígalo conmigo, tengo que cambiar. Porque sí ocurre, ya le estoy diciendo, cuando yo estaba leyendo esto me acordé. Y dice, esta clase, ¿quién y qué clase de mujer? Cuando esta persona está hablando, ¿quién es esa persona? ¿Y qué clase? Esta persona está devaluando a la persona, menospreciando exactamente. Y estamos hablando a veces despectivamente. Y no nos damos cuenta que lo que hay en nuestro corazón es dureza, es orgullo, es altivez. Es que yo soy cristiano. Y qué tremendo, porque aquí habla que era un fariseo, era solamente religión, tenía conocimiento, pero no tenía amor. Porque la diferencia de ser creyente, religioso, es solamente tener pues se puede decir una rutina, un conocimiento, pero no hay una comunión, porque la comunión hace que yo ame a mis hermanos. Pero aquí dice, conocería quién es esta y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí? Y dice, entonces respondiendo Jesús, pues le dijo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Bueno, ahí el Señor le dio un ejemplo
mira, esta persona me debe tanto y esta otra persona me debe tanto. Y entonces le di un ejemplo de un acreedor que tenía 2 deudores, ¿sí? Y él contesta rectamente. Pero ¿cuántas veces sabemos que cuando tú y yo podemos contestar de una forma correcta, nuestra actitud es incorrecta? ¿Sí me explico? Que muchas de las ocasiones yo puedo decir, es que esto y esto es así y es correcto, pero mi sentido, mi actitud y mi manera de juzgar a las personas no es la correcta delante de Dios. Recordemos que para el reino de los cielos, Dios es amor y yo tengo que ser una persona que ame. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de fallas, ¿sí? Aquí está este conflicto. Está diciendo aquí, aparte que es pecadora. No nos toca a nosotros señalar a las personas por lo que han sido. Si ya se arrepintieron y pidieron perdón a Jesús, nosotros no podemos señalar a las personas. Es que este es esto, es que esta, en este caso de este fariseo, ella decía, esa es pecadora, ¿sí? La señalaba, es pecadora. Y este conflicto es tremendo, porque Dios nos llama a ser justos. Y la justicia es de Dios, solamente que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los hombres. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Filipenses, ¿sí? Filipenses 1, capítulo 1. Vamos a leer del 21 al 30, ¿sí? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí estaba hablando de sus hermanos en la fe. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aun que permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí Pablo hablaba del conflicto en el cual estaba pasando. Él estaba pasando por aflicción. Recordemos que estaba en la cárcel y que también lo iban a matar, ¿sí? Pero él estaba hablando que ya estaba preparado. Si me muero, sé que voy con Cristo y para mí morir es ganancia. Pero también quiero estar con mis hermanos de la fe. Pero algo que me llama la atención de lo que Pablo dice aquí en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Sí? Aquí habla de una conducta que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Él habla de una conducta de acuerdo a lo que hemos aprendido en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dice, para que sea que vaya y los vea, esté ausente o no esté, ¿verdad? Estén firmes en un mismo espíritu.
combatiendo unánimes. ¿Qué está diciendo combatiendo unánimes? Que estemos juntos en toda situación. Cuando habla de combatir, se habla del tiempo de guerra. Un soldado va a combatir, va a pelear, va a la guerra. Y nosotros estamos en guerra. ¿Se acuerda que un día el pastor lo dijo? Estamos en guerra, estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo lo que busca es que tú y yo como iglesia estemos unos contra otros. Y estemos criticándonos, juzgándonos, dividiéndonos, apartándonos de uno de los otros, cuando lo que aquí está diciendo el Señor es que estemos combatiendo, unánimes, unidos. Sé que somos muchos y pensamos diferente, pero tenemos que buscar la manera de estar combatiendo unidos. Y le voy a decir algo. Busqué en una traducción un versículo que le voy a dar. Y para mí eso fue tremendo. Porque dice aquí que nos comportemos como es digno. ¿Digno para quién? Para el Señor. Muchas veces yo no pienso igual que X o Y hermano, pero yo tengo que estar unánime porque estamos en una guerra. Estamos en un combate. Si no estamos unidos, nos va a ir mal. No nos conviene que nos vaya mal. Yo necesito de mi hermano. No es que me caiga bien, no es que me caiga mal. Es mi hermano, es mi hermana. Y lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque necesito su apoyo de oración. Porque necesito en muchas ocasiones, a lo mejor en lo económico. O a lo mejor mi hermano, de quien no pienso que voy a recibir algo, puedo recibir algo de ese hermano o hermana. ¿Sí? Y dice en el Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya, y en nada intimidados por lo que se oponen, porque muchas de las veces nos oponemos, pensamos diferente, sentimos diferente, y podemos decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, y eso ya puede traer oposición, y el enemigo busca que nos desalientemos, que no estemos unidos, que no combatamos juntos, que estemos unos contra otros, porque lo que busca el enemigo es que estemos mal, que la iglesia se separen, los hermanos estén unos contra otros, que haya celos, envidias, divisiones, contiendas. Eso es lo que busca el enemigo. Pero tú y yo que sabemos y conocemos las escrituras, tenemos que estar muy listos, trabajando en la obra del Señor, orando los unos por los otros. Si mi hermano piensa diferente, yo respeto lo que piensa, pero estamos juntos en la misma iglesia, en el mismo lugar para combatir juntos, para apoyarnos. Y le voy a pedir que vayamos a Lucas 11:17. Me llama la atención en este versículo que terminamos leyendo diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Él hablaba de que quería estar con la iglesia, pero no puede estar porque ya estaba detenido en la cárcel y lo iban a matar. Sabemos que le habían dicho que iban a matarlo, pero nosotros tenemos que cuidar que nosotros no haya conflicto entre nosotros en la iglesia. Tenemos que cuidar la unidad, estar unidos y no unos contra otros. Que no haya entre nosotros oposición en nuestros corazones. Al contrario, buscar la manera de platicar, de estar en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Lo que nos ayuda a estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y a combatir unidos es la palabra de Dios. ¿Usted está de acuerdo con la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que buscar que se haga. No lo que yo quiero, no lo que mi hermano quiere, ¿verdad? Es la unidad que tenemos que procurar hacer. Y dice en Lucas 11:17, dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es lo que busca el enemigo, que la casa de Dios se divida, que la casa de Dios sea destruida. Le voy a leer en otra versión.
Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. El país se destruirá. Ay, está difícil la palabra. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Fíjese, qué tremendo. Eso es lo que busca el enemigo. Que los habitantes de esa tierra estemos peleados unos contra otros. Y de ese modo Él destruye los países. Y de la misma manera destruye familias. Y para que un país esté bien, las familias tienen que estar unidas para que no sean destruidas. ¿Qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Destruyendo familias. Porque él sabe que si destruye familias, puede destruir un país. Por algo las ideas de este tiempo, ¿no cree? Que hombre con hombre, mujer con mujer, para destruir la formación de una familia. Y si destruye una familia, destruye un país. Y en este tiempo yo les voy a pedir hoy vamos a orar, hoy vamos a combatir. ¿Qué le parece? Unidas, en un mismo sentir, por nuestro país. Hoy vamos a dedicarle, orar al Señor por nuestra familia y por nuestro país. Levántese de su lugar y los que están en internet, yo le pido que entienda esta palabra. Porque sabe que podamos decir, estamos orando, la iglesia está orando por un país que no se va a dejar llevar, ni va a aceptar las mentiras y el engaño del diablo, que no va a destruir nuestras familias, que no va a entrar en nuestro país, aun cuando ya comenzó. No va a entrar en nuestro país el engaño y la mentira. Vamos a combatir con la ayuda del Señor. Y yo le pido que se pongan, haga de cuenta, yo le voy a pedir, vamos a levantar nuestras manos, así, pero mira, así como a los lados, porque los soldados juntos combatimos. Entonces, haga de cuenta que va usted a juntar mano con mano, aunque no la junte, pero vamos a combatir en oración en esta mañana. Y en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias por nuestra familia, para darte las gracias porque en nuestra familia tú estás, Señor. Tú gobiernas mi hogar, mi casa. Tú eres la cabeza de mi esposo. Tú eres la cabeza de mi hogar, Señor. Y tú mandas en mi familia. Y en el nombre de Jesús echamos fuera de mi casa toda mentira, todo pleito, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. Satanás, no tienes parte ni suerte en mi casa, en mi familia. No vas a tocar a mi esposo, no vas a tocar a mis hijos, y te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Con ningún argumento, con ninguna cosa creada en el cielo y en la tierra que no es de Dios. En el nombre de Jesús, ninguna ideología de género, ninguna mentira, ningún engaño en la vida de mi familia. Mi casa y yo te servimos, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Y yo te pido que vengas a mi casa y te pasees en cada parte de mi casa, en las recámaras, en los baños, en los patios, en la cocina, en la sala, en el comedor, porque tú eres el Señor de mi casa. Te invito a morar en mi casa, te invito a habitar en mi casa, Señor. Mi casa es tuya y mi casa, Señor, perseverará hasta el fin, unida, creyendo y amándote a ti, Señor, como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, Señor, te pedimos por nuestro estado, por cada estado de la República Mexicana, Señor. Te pedimos que entres en cada casa, en cada hogar, y que tu Espíritu Santo traiga el conocimiento de tu palabra, de Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos rescató de la muerte y nos trae a traer vida eterna. Nos das vida eterna, Señor, a cada familia de México, Señor.
Bendecimos nuestro México, Señor, cada estado, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú reinas, porque tú gobiernas, Señor, sobre nuestro presidente. Señor, derriba todo argumento, toda altivez que se levanta contra que Él te conozca, y toda la Cámara de Diputados. Y derriba, Señor, toda ley que han levantado, toda ley contraria a lo que dice tu palabra, Señor. Derribamos toda mentira, todo engaño del diablo en el nombre de Jesús. Y pedimos que tú estés hablando a esas personas que están cambiando las leyes, que las cambien de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Y Padre, incomódalos por las leyes que han torcido, por las leyes que han cambiado de acuerdo a sus intereses. Señor, te pedimos que intervengas, te pedimos que vengas, Señor, sobre esas personas, sobre cada gobernador, sobre cada diputado, Señor, sobre el presidente de la República, Manuel López Obrador. Señor, háblale en sueños, al salir de su casa, al estar en su trabajo, en la oficina, donde quiera que él vaya, al dormir, Señor, que tu Espíritu Santo se revele y se arrepienta de todo pecado. También cada gobernante se arrepiente y tenga un encuentro personal contigo, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que no permitas que el enemigo destruya nuestro país, nuestra ciudad, nuestra nación, Señor. Interven, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, somos tus habitantes de esta ciudad, Señor, y te rogamos que tú vengas y tú gobiernes en el nombre de Jesús. Habla en lenguas, orando e intercediendo a favor. Oh, Rabasaika Sayandala Basandara. Oh, Rabasaika Sayandala Basandara. Rabasaika Sayandara Basandara. Oh, Rabasaika, paséate, Espíritu Santo, por cada estado, por todo México, Señor, desde la frontera del norte hasta el sur. Desde la frontera, Señor, hasta el sur, en el centro. Paséate, Espíritu de Dios, y haz tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, obra poderosamente, Señor. Obra, Señor, a favor de nuestro país, Señor. No permitas que toquen a nuestros niños, no permitas que toquen a nuestros jóvenes, Señor. Que los maestros tengan temor reverente, Señor, que te obedezcan a ti, en que enseñen a nuestros niños y a nuestros hijos, los jóvenes, Señor. Las enseñanzas sean limpias, Señor, que los maestros solamente enseñen a nuestros hijos conocimiento, porque nosotros los padres, Señor, nos toca enseñarles la palabra de Dios, el amor hacia el prójimo, Señor. Y nos toca enseñarles educación, Señor. Padre, oramos por los padres de este tiempo, Señor, que tienen niños, que tienen jóvenes, Señor. Levántalos, Padre, despiértalos, que no estén dormidos, que puedan detectar, que tengan discernimiento cuando les enseñen cosas que no convienen, que los van a llevar a la perdición, Señor. Abre los ojos del entendimiento en cada padre, Señor. En cada padre. Háblale a los que son padres, Señor, que sean celosos de educar, de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Padre, despierta tu iglesia, levanta la iglesia, Señor. No podemos, Señor, estar tranquilos porque estamos en guerra, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a combatir juntas, unánimes, Señor, unas con otras, Señor, en el perfecto amor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo conflicto se va, todo argumento que se levanta en contra tuya, Señor, se ha quitado. Señor, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que está unida, que no está dividida, Señor. Y cuando veamos que viene el enemigo a sembrar división o viene a sembrar una semilla mala, Señor, nosotros seamos los primeros en rechazarla, seamos los primeros en corregir lo defectuoso de nuestras vidas, Señor. Quita todo defecto, Señor, quita todo defecto de nuestra alma, sana nuestro corazón, limpia tu tierra, Señor, limpia la tierra de nuestro corazón, sánanos, Señor, límpianos, purifícanos, Señor.
Oh, quita toda amargura desde la raíz, Señor, y que no quede nada, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a santificarnos más cada día, Señor. Y te damos gracias, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Y que se cumpla el propósito en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.